Muy bien, mi gente, vamos por ello. Perfecto. Para contaros esto, ¿de acuerdo? Os voy a contar un poquito quién soy y mi carrera profesional, y a partir de allí pues vamos a comentar lo que yo he utilizado para poder vivir en este caso de la fotografía, pero es escalable a cualquier tipo de trabajo que tengas, como freelance o como empresa, ¿de acuerdo? Os cuento un poquito mi historia. Bueno, yo definitivamente cuando era pequeño no era una persona que tuviera muchísimas facilidades para desarrollarme en mi entorno. Siempre me sentí muy juzgado y un poco fuera de lugar, dado que pensaba de una forma diferente y por tanto hacía las cosas de forma diferente. Entonces, a mí por ejemplo nunca me gustaron los coches, me apasionaban los animales, y cuando todos mis compañeros de clase decían, mira, un Mercedes, yo no tenía ni puñetera idea, pero cuando veía un perro decía, mira, eso es un dálmata, eso es un chihuahua y eso es un no sé qué, ¿vale? Entonces, al ver que era diferente, empecé a sentirme un poco solo porque no podía compartir mis inquietudes, y durante todos mis estudios de primaria y eso, la verdad es que no disfruté de lo que era abundancia de amistades precisamente, sino era el friki, era el raro, el tío especial, no hables con él porque no sé qué. Entonces eso hizo que me sintiera muy solo por un lado, pero por otro reforzó muchísimo lo que era mi autoestima, porque me di cuenta que al final solo necesitas a uno mismo, o sea, solo te necesitas a ti mismo para desarrollarte. Entonces, también me di cuenta que era una persona paz. Las personas paz son personas altamente sensibles, esto lo estuvimos comentando con algunos de vosotros. Somos personas, creo que somos un 12% del planeta, y básicamente el principal conflicto que tenemos, y virtud desde mi punto de vista, es que vemos la vida con muchos más matices a nivel emocional que el resto de personas. Por lo tanto, también por supuesto somos mucho más sensibles a los estímulos. Por ejemplo, yo en la noche de San Juan no me veréis tirar petardos ni salir de casa, porque yo ese tipo de estímulos tan fuertes realmente no los disfruto, lo paso mal. Un poco como los perros, ¿sabes? Que se asustan y tal y cual. Pero también tengo una riqueza emocional muy diferente a la de una persona que quizá no es paz. Entonces, por ejemplo, yo con las mujeres, concretamente, siento una gran conexión, porque como soy muy emocional hablando, ¿vale? Cuando yo hablo con ellas me siento muy comprendido. Por eso yo creo que las amistades, sobre todo femeninas, favorecen mucho a lo que es el desarrollo de un hombre, porque le permiten llegar a ciertos puntos de comprensión de uno mismo que quizás solo con colegas, a ver quién es el más fuerte, definitivamente no llegará a desarrollar, ¿vale? Sí, por supuesto. Es muy interesante. Bueno, entonces haciendo este pequeño hincapié a las amistades tal y cual, llegó un punto que me sentí muy incomprendido, ¿de acuerdo? Y me di cuenta que tenía una manera diferente de ver las cosas. Ya no solo a nivel de matiz emocional, sino también a través de la creatividad, ¿de acuerdo? Me di cuenta, yo desde pequeño sentí una gran conexión con el dibujo, por ejemplo. No era bueno en matemáticas, definitivamente no era bueno en lectura porque soy disléxico, y tampoco era bueno en oratoria. Aparte mi nivel de dislexia es bastante elevado, entonces... Grandes genios en el dislexia. Justo, bueno, ya visteis el otro día cuando estaba escribiendo de votación va con lo que sea, ¿sabes? Y yo, mierda, lo he escrito tal. Pero conseguí desarrollar mi nivel de oratoria y sobre todo mi nivel creativo. Entonces, cuando todo el mundo decidió hacer una carrera universitaria, yo por donde vivo, de donde vengo, la gente normalmente suele escoger carreras de prestigio, ¿no? Que si ADE, que si abogacía, etcétera, etcétera, y eso era lo común en mi entorno. Entonces, yo en casa siempre me sentí, en mi caso, muy apoyado para decir, definitivamente no vas a hacer algo que no te guste, escoge lo que quieras, pero dedícate a ello. O sea, a foco. A ti te damos libertad, pero escoge realmente lo que quieres para dedicarle el foco. Entonces, yo desde esa libertad decidí empezar a probar con la fotografía y me enamoré profundamente. Entonces, durante el transcurso de los 8 últimos años me he dedicado a recorrer el mundo transmitiendo emociones a través de imágenes, y bueno, he tenido la posibilidad, pues como veis, de trabajar con marcas como Red Bull haciendo presentaciones de pilotos de motocross, hasta, bueno, escalar vías ferratas, ir al desierto del Sáhara, en fin, cantidad de cosas, ¿no? Y todo esto me lleva, y por supuesto soy fotógrafo de naturaleza, y entonces también me dedico, pues eso, a estar durante millones de horas esperando animales para transmitir emociones y concienciar al planeta de la circunstancia en la que se encuentran estos animales, y al final, pues bueno, democratizar este conjunto de ideas, ¿vale? Entonces, esto me lleva a la idea de éxito, ¿vale? Aquí hemos hablado mucho del glamour, pero definitivamente creo que no hemos tocado el concepto de éxito, ¿vale? Para mí, personalmente, el éxito es algo muy personal que debe desarrollar cada persona en su entorno, y no es una decisión que deba tomar un tercero, ¿vale? Por eso es muy importante la introspección para descubrir lo que realmente nos llena. Creo que durante mucho tiempo nos han vendido que el éxito es tener,
¿vale? En lo banal. Y justamente, Sergi, hablamos contigo que el verdadero éxito reside en conocerse a uno mismo y saber lo que quiere. Entonces, yo siempre me he centrado mucho en el estilo de vida, ¿de acuerdo? Para mí la idea de éxito va muy dirigida a eso, es decir, ¿cuál es tu estilo de vida? Definitivamente para mí, en el caso, si quisiera tener un auto, antes me compraría una furgoneta para poder desarrollar mi actividad de forma fluida, que un Aston Martin, que es un coche súper bonito y me encanta, pero directamente no iría dirigido a mi estilo de vida. Y para mí eso es el éxito. Entonces, yo os invito a que os a que os preguntéis desde vuestra esencia quiénes sois y qué es lo que estáis buscando. El éxito no es conseguir las cosas, es estar en el camino para conseguirlas, que para mí es lo que tiene más sentido. No sé qué os parece esta idea. ¿Razonable? Perfecto. Pues vamos a por ello. Muy bien, entonces, aquí llegamos a una pregunta interesante, que es cómo conseguir el éxito. Esto creo que ya lo comentamos con alguno de vosotros, pero para mí el concepto de éxito va muy asociado a la idea de trabajo constante, que esto lo puede hacer cualquier tipo de persona, y por otro lado, la humildad. Actitud de aprendiz, en este caso constante, valga la redundancia. Entonces, para mí estas ideas cambiaron mi vida, porque me di cuenta que en un mundo de egos donde se lucha, bueno, eso Mike os lo puede decir perfectamente, que probablemente en tu entorno, en carácter social, cuando buscaste referentes en redes sociales y todo esto, ¿no te resultó a veces un poco complicado ver la verdadera vulnerabilidad de las personas a través de redes sociales? Sí. Es complicado, ¿verdad? Totalmente, porque todo es una fachada todo, o sea, es como... Claro. Desde fuera parece que todo el mundo... Es de puta madre, ¿sabes? Yo creo que toda persona, tenga una marca personal pequeña o grande, requiere de, al final, descubrir qué es lo que está vendiendo en sus redes sociales y ser responsable sobre ello. Eso es lo más importante, la responsabilidad que tenemos con todo lo que hacemos. Porque yo puedo estar demostrando estas maravillosas fotos y lo bien que me lo estoy pasando. Y quizá hay gente que me sigue pensando que esto es una vida de sueño que es inalcanzable. Porque claro, como a mí todo me va fantástico, porque solo enseño mis éxitos en Instagram, ¿no? O la apariencia, lo que buscan. Entonces yo quiero romper con esta idea y todos aquellos que tengáis una marca personal o estéis desarrollando vuestro negocio, que conectéis con vuestros clientes desde eso. Desde decir, vale, o sea, todo no va bien. Y mostrarme vulnerable delante de las personas no es malo, es todo lo contrario. Mira, esta es mi tercera conferencia. Y yo que os dije el primer día cuando entré. Esta es la primera conferencia que doy. Así que me disculparéis si estoy un poco nervioso. Y eso ya me permite conectar con vosotros de forma inconsciente, muy diferente a decir, no, yo soy un ponente de la hostia y tal y que cual, ¿sabes? Entonces, yo creo que la gente cuando conectas desde la vulnerabilidad, ¿vale? Es cuando abren su corazón y te permiten ser quien verdaderamente eres. Y esa para mí es una idea fundamental en mi trabajo y en mi forma de ver la vida. Bueno, ¿dónde reside la verdadera pobreza? ¿No? Porque hablábamos antes de la apariencia, de un poquito. Yo creo que la verdadera pobreza no reside en acceder al lujo o no, sino en la ausencia de contactos, ¿vale? Para mí una persona pobre es alguien que no tiene los contactos para desarrollar su carrera. Entonces, aquí me gustaría implementar una idea que quizá os pueda ayudar a llegar a donde realmente queréis. Yo en su momento, cuando empecé a vivir de la fotografía, dije, vale, ¿cómo puedo escalar mi negocio al siguiente nivel? Dije, ok, por ejemplo, uno de mis sueños siempre ha sido trabajar en National Geographic y estamos en proceso. Entonces, en breve, pues quizá realizamos un post, en fin. No lo sé aún, pero definitivamente ya está mucho más cerca. Claro, de cero a National Geographic definitivamente se ve como un abismo. Pero mi plan lo planteé de una forma diferente. Dije, ¿a quién tengo que conocer de tal forma que llegue al punto en que conecte con él? Entonces, ¿qué hice? Hace un tiempo entré en LinkedIn y busqué a un conjunto de personas que me permitían estar más cerca de la redacción de National Geographic. De hecho, por ejemplo, con Borja Vilaseca pasó así. Es decir, ¿qué hice? Dije, ok, me encantaría ir a una ponencia de este chico. Ostras, pero me parece que la entrada es un poco cara para mi circunstancia económica de ese momento. ¿Cómo puedo yo acceder a esto y conectar verdaderamente con él? Pues me puse en contacto, le dije, con el equipo de Borja Vilaseca, les dije, oye, tengo una propuesta interesante para vosotros. Así tal, y les hice una propuesta de valor en base a ese tipo de conferencias. Fui allí de forma desinteresada a escuchar y a ofrecer mi talento, que en este caso era transmitir emociones a través de las imágenes. Luego creo que he puesto un par de fotos de Borja y tal trabajando. Entonces, uy, que vamos a desconectar el ordenador.
Vamos a dejar esto aquí. Entonces, ¿qué pasó? Que gracias a la generosidad que de forma inconsciente yo mostré en ese momento, a partir de ese evento contactaron conmigo para hacer futuros trabajos y cosas. Y he tenido la oportunidad de conectar con él. No es que tengamos una relación de amistad precisamente, pero definitivamente saben que si necesitan un fotógrafo pueden contar conmigo. Eso es lo que hablaba el otro día de la tercera puerta. Justo. Buscaste una tercera vía de contacto. Justo. Es la clave. Entonces, para mí es una de las ideas clave que creo que deberíamos desarrollar todos. Pensar, vale, mi plan estratégico, vamos a conectar con 10 personas que realmente me apetece conectar con ellos desde quien soy, de tal forma que eso a largo plazo produzca un resultado. Pero en último instante no lo haces por el beneficio que tú recibas, sino porque tú eres así y te comunicas de esa forma con el mundo. Y para mí es lo más importante. ¿Qué os parece? ¿Mola? Vamos a darle. Vamos por ello. Bueno, esto es lo que os decía sobre las personas, ¿no? Entonces, tanto en vuestro ambiente personal como personal. Conecta con 10 personas de verdad. Entonces, el hábito aquel, por ejemplo, de invitar a alguien a tomar un café, creo que puede marcar la diferencia, tanto a nivel profesional como personal. Muy bien, la filosofía de las relaciones. Entonces, yo creo que en este mundo empresarial de lucha constante, de lobo de Wall Street, a ver quién marca más millones y todo este rollo, creo que no se respeta esta filosofía, que para mí es lo más importante. Pero os lo pongo así porque creo que los de ahí no sé si lo estáis viendo bien. Entonces, creo que en el mundo en que vivimos, normalmente, ante un interés, se pierde la esencia de la relación. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a un evento de networking, la gente que va a un evento de networking, ¿a conectar o a buscar trabajo? A ver, por supuesto, hay variantes, ¿vale? Pero normalmente los eventos de networking, la gente lo que pretende es más bien buscar trabajo, en mi experiencia, que he ido a algunos. Es que buscar trabajo, buscar alguna colaboración que te lleve al siguiente nivel o que claro, sea justo, para tu business. justo. Bueno, sí, trabajo también. Completamente de acuerdo, pero es en plan, en base a mi interés en la empresa, Eso es. ¿qué me va a permitir escalar? Autoemprendimiento. Exacto, pero siempre es ¿qué me va a permitir escalar? No en el foco de decir, hostia, voy a conectar verdaderamente con las personas y voy a dejar que eso fluya para que la persona adecuada llegue a mí y entonces yo pueda fluir con ello. Pero no son relaciones pensadas primero en dar y luego, y luego en recibir. Es primero, yo recibo y luego ya si eso ya te daré. ¿Sabes? Yo nunca he plantado un árbol de esa forma, por ejemplo. O sea, a mí me parecería absurdo ir a un árbol, regarlo un día y decir, ¡hala! Y como no crezcas no te riego más. De hecho, yo tengo la frase siempre de ¿qué harías tú si te encontraras a Leo Messi? Porque me encanta el fútbol. Justo. ¿Tú qué harías? Bueno, pues probablemente por el tipo de persona que soy, lo miraría y pues me quedaría sorprendido, pero probablemente no le diría nada, porque desde mi punto de vista es una persona que está muy acostumbrada a recibir este tipo de interacciones y puede resultar un poco violento en ese sentido. Por eso, el 99% de la gente, ¿qué haría? Quizá iría allí a pedirle un autógrafo. ¿Cuál sería la reacción de él? Claro, quizá de rechazo, ¿no? En este sentido. Uno más. Claro, Vale. justo. ¿Qué haría yo, por ejemplo? Claro, Le preguntaría, hablaría con él y le preguntaría, Messi, ¿te puedo echar un cable en algo? ¿Te puedo ayudar en algo? eso sería brutal, claro. Ya me estoy diferenciando del 99,9. Claro. Y a lo mejor me dice, oye tío, dame un vaso de agua. Ya te posiciona. Absolutamente. Le has ayudado en darle el vaso de agua. Absolutamente. Estás en el 0,1%. Y no te digo que Messi te vaya a llamar mañana. No, por supuesto. Pero ya estás ahí. Pero que generas un vínculo diferente. Entonces, yo creo que ante el interés y la relación, yo siempre priorizo las relaciones. Porque para mí lo importante es eso, conectar con las personas independientemente, es decir, no todo el mundo con el que conecto es mi amigo. Definitivamente tengo muy pocos amigos. Pero sí que tengo buen rollo con muchas personas en mi mundo profesional, por ejemplo, y eso me permite profundizar un poquito más allá de simplemente en la fachada comercial, ¿no? Oye, ¿qué tal está tu familia? La gente tiene mucho más intereses que facturar millones. Realmente, en su vida, probablemente si viviera una situación de crisis, sería lo menos importante. Estamos en Ucrania y llega una guerra brutal y tal y que cual. Definitivamente yo creo que la gente no estaría tan preocupada por facturar millones, sino por salvar su vida, ¿no? Entonces, allí priorizamos la relación. Y yo creo que no hace falta llegar a esa circunstancia para darnos cuenta de esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una filosofía interesante a integrar en los negocios. Yo creo que lo que decíamos un poco, antes de conectar debes ganarte a las personas generosamente, desde la genuidad. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que haces? Vale, propuesta de valor.
Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando estuve estudiando fotografía y tenía que hacer prácticas, el centro ofrecía unas posibilidades de hacer prácticas en lugares muy corrientes. Pues en tiendas de fotografía, cositas así. Y yo definitivamente sentí que eso en mi futuro no me permitiría desarrollarme. Entonces, ¿qué hice? Me busqué las prácticas por mí mismo y conecté con personas que en mi vida había hablado. ¿Y qué les planteé? Les dije, oigan, yo estoy estudiando fotografía, tengo este equipo y esto es lo que sé hacer. Me encantaría poderles ayudar a mejorar sus resultados de esta forma y de esta forma. Sobre todo en B2B es súper importante una propuesta concreta. Las empresas solo abren sus puertas a propuestas concretas. Por ejemplo, cuando trabajas con B2C, que son usuarios que quizá no tienen empresas particulares en este caso, eso no es tan importante. Puedes atacar al pain, por ejemplo, pero normalmente es algo mucho más amplio. Mis conexiones de carácter relaciones personales son un poco diferentes a las profesionales, porque tenemos intereses diferentes, ¿no? Entonces, eso es importante. Muy bien. Entonces, para mí una idea fundamental es hacer el seguimiento de las relaciones. Y yo tengo un método para ello. Cuando conecto con una persona y creo que hemos conectado de verdad, lo que hago es intento... a veces es difícil coincidir constantemente con esa persona. Entonces, tengo un sistema que lo que permite es ofrecerme a mí un resultado predecible para que a largo plazo esa relación sea consistente, ¿no? Porque cuántas veces nos pasa que vamos a por ejemplo, aquí conectamos todos fantásticamente, pero quizá de aquí a un mes estamos de vacaciones o lo que sea y ya no nos acordamos tanto de unos de otros, ¿no? Entonces, quizás sería interesante al acabar estos días tan intensamente valorar qué tipos de relaciones nos han nutrido más, pueden ser todas o pueden ser alguna, cómo podemos hacer que estas sinergias realmente a largo plazo queden con nosotros. Digamos, hostia, conecté mucho con Sergi y ahora somos colegas. ¿Cómo pasamos de 0 a 100? Haciendo un seguimiento constante. Si nosotros en nuestra agenda, por ejemplo, nos apuntamos CTA a Sergi de aquí a una semana, ejemplo, y recibe un mensajito nuestro recordándole una vivencia en la que estuvimos aquí, y esa persona la trasladamos a ese momento de disfrute con nosotros y probablemente nos abra una puerta a una conversación. Y de esa conversación podemos seguir escalando hasta donde nosotros queramos. Lógicamente, desde la genuidad. Oye, Sergi, creo que tenemos un buen rollo, me parecen muy interesantes tus ideas y definitivamente, como he perdido mi cuenta de Instagram, ¿por qué no me ayudas tal y que cual? ¿Y no crees más en eso estoy de acuerdo, ¿eh? ¿Y Sí. no crees más en el tema de la ley de la atracción? Pasa eso de que piensas en una persona Sí. y simplemente automáticamente la otra persona piensa en ti. Y llega un punto Por supuesto. que la otra persona te escribe. Absolutamente. Pasa con relaciones, pasa con negocios, que está muy bien ir de la agenda de apuntarlo. Absolutamente. Pero llega un punto en que lo veo como un poco forzarlo, ¿no? Simplemente poniendo a esa persona en Claro. el mente, sale adelante. Yo creo firmemente en la espiritualidad, como ya sabéis, y en el desarrollo personal, pero intento dejar el mínimo de cosas posibles al azar en ese sentido. Entonces, yo cuando pienso en una persona y veo que ese resultado no se produce, no espero que de forma natural tarde un mes o un año a que eso suceda. Definitivamente, como al final, todo depende desde dónde conectes. Si simplemente pretendo interesarme porque tenemos algo que a mí me interesa, o realmente conecto desde decir, oye, este tío me parece interesante más allá de lo que pueda ofrecerme, porque creo que hemos tenido buen rollo. Entonces, ahí es cuando yo entro en acción. Creo que es complementario. O sea, yo creo que las buenas elecciones en la vida no es una cosa o la otra. Es lo uno y lo otro. A veces estamos ahí, hoy me voy a vivir a Massachusetts o me quedo en Alcorcón. ¿Sabes decirte? Pues ni una cosa ni la otra. O sea, todo es factible. Quizá un término medio. Quizá te vas a vivir a Barcelona, que es una ciudad que siguen estando en España y que te permite tener los contactos que tendrías en Massachusetts, por decirte algo. Entonces, yo creo que las grandes decisiones deben tomarse desde los valores y un poquito eso. Entonces, para que todos aquellos que estéis empezando en vuestro proyecto y aún no tengáis los contactos, creo que es una buena forma de empezar. Es decir, venga, vamos a generar un conjunto de sinergias, primero haciendo una lista de contactos, planteándoles una propuesta de valor e incluso esos contactos que nos interesan, ¿por qué no los planteamos como maestros? ¿Sabes? Eso es súper interesante, porque al final la relación que generas con un maestro es muy diferente a la que generas con un cliente, ¿no? En este caso. Incluso ese maestro, como he visto tu evolución, hasta quizá te compre, ¿sabes lo que decirte? Entonces, una buena forma de atraer maestros y mentores es eso. Vamos a plantear una propuesta de valor, como en su momento yo hice cuando acabé fotografía, para empezar a trabajar en un estudio top con gente que, hostia, en mi caso, movía proyectos que a mí me interesaban. Más que estar revelando carretes de
abuelas cebolleta, que no tengo ningún problema con ellos, ¿sabes decirte? Y llegar a donde yo realmente quería. ¿Podrías explicar de nuevo lo que acabas de decir? Sí, por supuesto, de forma rápida y sencilla. Cuando empiezas un negocio no tienes contactos. Entonces, ¿cómo puedes hacer para escalar eso? En primer lugar, visualizar dónde quieres llegar y hacer una lista de 10 contactos. Una vez tienes esa lista, plantearte cómo conectar con esas personas. Y yo lo que planteaba es conectar genuinamente con ellas. Yo creo que cada uno tiene un talento, algo que puede ofrecer a los demás de forma genuina. Entonces, mi idea era decir, vale, una vez yo estoy de 0 a 100, hay que hacer una transición. Si yo hago una lista de personas interesantes y quiero conocer y les planteo una propuesta de valor, sobre todo si es un negocio, como decíamos, una propuesta de valor concreta funciona excelentemente. De hecho, yo conocí así a Jordi en este caso. Le llamé un día y le dije, oye, me fascina, incluso yo fui a probar el servicio que le ofrecía en el Bike Park. Dije, ostras Jordi, estuve el otro día en tu Bike Park y me fascinó, me parece que tiene un flow increíble. Y le hice una propuesta de valor para sus redes sociales. Oye, definitivamente me parece súper guay, pero creo que podrías potenciar esto de esta forma. ¿Qué te parece si nos reunimos y nos llamamos y tal y que cual? Bueno, hasta el día de hoy que somos colegas. Y todo nació de una propuesta fotográfica en la que yo simplemente ofrecía algo que a mí personalmente me hubiera gustado que me ofrecieran en el caso en que yo estuviera en la posición de Jordi. Y ahí empezó la sinergia. Tal es así que quizá hasta colaboramos en breves, ¿no? Así que fantástico en ese sentido. Entonces, te llevas un colega, te llevas un compañero de vida y por supuesto un cliente, que eso es fantástico. Entonces, ¿Y cuando te referías a lo de maestro? Sí, entonces una buena forma de conectar con esas personas que nos interesa es ir humildemente y decir, oye, me encantaría aprender sobre este tema y a ti te admiro un montón. Te hago una propuesta concreta sobre lo que yo podría aportarte y entonces la relación que generas es de mentor, no de cliente simplemente. Como yo no sé sobre el tema que tú estás trabajando, me encantaría ayudarte. Y aparte, pues yo puedo ofrecerte mi punto de vista o mi ayuda, que al final todo el mundo necesita ayuda. ¿Sabes? Vivimos en esta sociedad de, no, yo solo puedo. Y eso es mentira. Luego lo hablaremos. Pero definitivamente para mí es importante. Entonces, la propuesta de mentorizar creo que marca la diferencia. Porque muy poca gente se acerca humildemente y dice, no sé sobre esto, pero me encantaría que pudiéramos colaborar juntos, que me ayudaras y yo te ayudo con lo que puedo. A mí me sirvió, vamos. Perfecto. Esta es una pregunta muy interesante. Y os la lanzo. Desde vuestro punto de vista, ¿cómo conectamos verdaderamente con las personas? Yo hablaría solo de un valor. ¿Alguien se le ocurre alguno que quiera compartir? El amor. El amor, por ejemplo. Ángel, ¿se te ocurre alguna? La humildad, ¿de acuerdo? La confianza. Confianza. Respeto. La transparencia. Empatía. La sinceridad. Vale. ¿Se te ocurre alguna, Sergi? El ser. Desde el ser. Mira, por ahí va un poco, de hecho, lo que quiero comentaros. ¿A ti se te ocurre algo, Adri? ¿A vosotros se os ocurre algo Puedo decir que desde la empatía. desde la empatía? ¿De acuerdo? ¿David? Muchas veces también si una persona comparte como el mismo sufrimiento que tú, al final también termina empatizando por ahí, como lo Ahí, compartir el mismo dolor. por ahí vamos un poco. Desde mi punto de vista, solo conectamos verdaderamente con las personas, ojo la palabra, desde la vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Pablo Dors, no sé si lo conocéis, es un escritor súper interesante, dice que admiramos la fortaleza en las personas, pero definitivamente solo amamos lo vulnerable. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha creado una sensación diferente al conocer a Bruno aquí? Su cercanía, que es igual que todos, que no es diferente en ese sentido. Y es lo que te permite conectar de verdad. Quizá lo podíais seguir en redes sociales, bueno, en tu caso, Sergi, ya lo conocías quizá de antes y era diferente, ¿no? Pero justo lo hablaba con Joan. Claro. Lo conocía a Bruno, pero desde fuera. Claro. Y el hecho de estar dentro te cambia la perspectiva. ¿Verdad que tu percepción es diferente? Claro. O sea, tú puedes admirar a alguien que es fuerte. Y aquí hemos hablado mucho de eso, ¿no? De cómo conectar de una forma rápida, tal y cual, perfecto. Pero una relación duradera de verdad, incluso las conversaciones que hemos tenido con John, incluso con Greta en su momento, siempre iban desde la vulnerabilidad. Es decir, oye, yo soy así. ¿Cómo entré a hacer este ciclo de conferencias? Es mi primer día, chicos. No tengo ni idea de esto. Y claro, eso ya dice, bueno, oye, pues vamos a ser compasivos con él, no le vamos a lanzar piedras, ¿no? Quizá cuenta algo interesante. Y espero que así fuera. Entonces, creo que es una idea potente, porque no se dice mucho, porque no está de moda, porque desde mi punto de vista aún no saben que esto vende. Entonces, creo que es una idea revolucionaria que puede cambiar el ciclo del tipo de relaciones que queremos tener. Bueno, Messi cristiano, ¿quién te cae mejor de base? ¿Quién es más vulnerable, humilde? Claro, desde mi punto de vista, Messi en ese sentido.
Claro, al final, éxito no es la apariencia. Éxito es lo que hay dentro de las personas. Entonces yo creo que todo lo que habéis dicho tiene sentido, pero yo creo que la palabra que lo asocia todo es ser vulnerable, ¿no? Y aparte es lo que da más miedo desde el principio. Cuando tú comprendes que conectas desde la vulnerabilidad, yo es lo primero que digo. Aparte es un ejercicio brutal, porque como tú estás presionado por ello, cuando lo dices te relajas. Y cuando te relajas fluyes. Y por consecuencia, ser, hacer y tener. Obtienes un resultado. Entonces, bueno, quizá os pueda ayudar en ese sentido. Esta idea me encanta, ser un superconector, ¿vale? Normalmente hay personas que por su entorno laboral o por sus sinergias, definitivamente son personas que tratan con muchas. Entonces, en el caso de Bruno, por ejemplo, para mí es un superconector. O Sergi, por ejemplo, es un superconector desde mi punto de vista. Por su profesión, conoce cantidad de profesionales y gente del sector más conocida o menos reconocida, y por supuesto por su bagaje profesional, pues que le permite conectar a personas que quizá tienen cierto tema con otras, ¿vale? Entonces, como él siempre está en medio, yo ese tipo de personas las considero superconectores. Entonces, me encanta conocer a personas de estas características porque a mí me permiten ser también superconectores. Entonces, pero un superconector no simplemente es alguien que tiene un negocio grande o que tiene mucho bagaje en una industria. Puede ser, por ejemplo, un camarero, o un abogado, o un asesor, ¿de acuerdo? Porque son personas que están acostumbradas a, por su profesión, tratar quizá con muchas empresas. Entonces, si yo consigo hacerme amigo o simplemente tener una buena relación con esa persona, por ejemplo, yo lo que hago en Barcelona, tengo 3 lugares que me fascinan. Uno de ellos es el Europa Café, que está en Francesc Macià. Es un lugar que a mí me encanta, me parece súper abundancia. Y voy un montón. Entonces, cuando tengo que ir a un restaurante, voy allí. Me ha mucho la puerta ahí, Claro. Pues mira, fíjate. He encontrado un Piqué. ¿Ah, sí? Pues mira, ¿quién no va, sabes, a Europa Café? Entonces, es un lugar interesante porque yo lo que hago desde el primer día es ganarme a los camareros, a la gente que está allí, simplemente siendo agradable. Entonces, soy de las pocas personas que cuando voy con mi perro, me dan un cuenco de agua. Si te fijas, la mayoría de gente dejan el perro ahí y no tal. A mí como me conocen, hombre, Hitor, ¿qué tal? No sé qué. O tienes una reunión con un cliente, vas allí y, hombre, Hitor, ¿qué tal? ¿Sabes? Y eso da un valor diferente. Pero simplemente porque fui generoso con ellos, dije, oye, ¿cómo te llamas? Hostia, pues tal, gracias por esto. El detalle. Lógicamente, como van cambiando de camareros, es un trabajo constante. Pero si yo algún día tengo que preguntar algo, sé que están dispuestos a escucharme porque yo los escuché antes. El nombre es súper poderoso. Eso de llamar a alguien por el nombre. De primero. Justo, claro, es súper importante. A todos se nos olvida el nombre de las personas en un momento y mantener eso, oye, porque Sergi o Kevin, lo que sea, tal y que cual, y mantienes eso, genera un vínculo más potente. Entonces, bueno, es un poco eso. Bueno, a veces pasa esto, ¿no? ¿Qué pasa si nuestro plan de relaciones, de conectar con esas 10 personas, tal y que cual, no fluye? O no acaba de cumplirse como nosotros tenemos. ¿Qué hacemos? Como estuvimos hablando de esto con Diego el otro día, no sé si te gustaría hacer una aportación. Si tú tienes un plan de conectar con 10 personas y falla, ¿tú qué harías? Volver a intentarlo. Justo. Va. Seguir adelante. A ver, lógicamente, por supuesto, no estamos hablando que siente bien o que siente mal. Digo, pero ¿cuál es la oportunidad? Sigue adelante. Por un poco lo que decías tú, la ley de la atracción. Como yo soy la persona que sabe obtener ese tipo... O sea, a mí mi pérdida... Bueno, lo comento rápidamente. La semana pasada hackearon mi cuenta de Instagram, que lleva 6 años de trabajo en ella, y me extorsionaron y me sacaron 200 euros, ¿vale? Entonces, pasar de 5.000 a 0, definitivamente es un tortazo. Y justamente hablaba ayer con John y con Diego y decía, yo estoy muy tranquilo. Y justamente, no sé si era Diego o John, y me decían, hostia, pues yo no sé cómo estarías tan tranquilo, yo estaría que me mordería las uñas. Y digo, no, porque yo ya soy la persona que por consecuencia actúa de la forma en la que obtiene un resultado. Entonces, como yo sé que he trabajado el ser, sé que tarde o temprano actuaré de la forma adecuada para para obtener eso. Esto pasa mucho con grandes fortunas, que pierden millones o pierden toda su fortuna y al cabo de 5 años vuelven a estar igual. Porque su nivel de conciencia le permite obtener ese tipo de información para obtener eso. Entonces, a mí esto me reconforta un montón. Y probablemente a Sergi también en ese sentido, ¿no? Perfecto. Bueno, esto es un poco lo que comentábamos, ¿no? Las relaciones yo creo que se construyen antes de necesitarlas. Yo personalmente no voy a eventos de networking en esencia, solo de networking para conectar,
porque van un poco enfocados a, claro, yo necesito algo, busco este perfil concreto. Y entonces eso es una forma a veces de atraer cierta escasez, ¿vale? Porque como lo necesitas y lo necesitas ya y para ahora, ¿qué pasa? Que llegan socios a tu empresa que tienen unos valores diferentes, que quizá no filtras como, bueno, a veces pasa en algún tipo de proyecto, porque tienes una necesidad. Entonces yo creo en construir antes de necesitar. Yo conecto contigo de forma completamente altruista en este sentido y probablemente algún día surjan las sinergias, ¿no? Pues oye, con Manuel desde México, si yo voy un día a México, oye, ¿te apetecería quedar y tal, no sé qué? Y quizá yo quiero montar un dropshipping y el tío es un fenómeno montando unos anuncios con iPhone que deberíais flipar todos con lo que hace, porque me flipó lo que se puede hacer con un teléfono móvil. Hablabais antes de, me gustaría crear anuncios profesionales o cositas así con el iPhone, pues tiene un equipo que hace unas cosas brutales. A mí la verdad es que me fascinó lo que hacías. Nada, a ti por enseñármelo. Y bueno, es un poco eso, ¿no? Es decir, aquí conectamos de verdad, pero antes de necesitarlo. Y así tarde o temprano, cuando necesitemos las cosas, fluirán de otra forma. Muy bien. Tema importante. ¿Qué es un líder? ¿Tenemos esa respuesta? O sea, ¿o qué es para vosotros un líder? ¿Te gustaría, por supuesto? Una persona que inspira al resto de su equipo a, bueno, a crecer, mejorar o lo que sea, seguir sus pasos. Me mola un montón eso. ¿Alguien quiere aportar algo más en ese sentido? ¿John? ¿Sergi? Bueno, Tú tienes bagaje en ese sentido, así que me parece interesante tu opinión. y el líder es, la diferencia entre el líder y el jefe es el que manda a hacer una cosa, y el líder es el que se arremanga y se pone delante y coge la cuerda y también ayuda a tirar. Yeah, exacto. Interdependencia, ¿sabéis lo que es? ¿Interdependencia? ¿Alguno sabe? ¿No? La interdependencia para mí tiene algo muy potente, ¿no? Es decir, os voy a explicar un poco el esquema de lo que es la interdependencia, que para mí es el estado óptimo. Yo he puesto una manada de lobos porque creo que es el ejemplo perfecto en la naturaleza, ¿no? Entonces, las personas cuando nacen son dependientes, ¿ok? Dependen de su padre y de su madre para desarrollarse. Con el tiempo, hacia la adolescencia o la edad adulta, la persona se vuelve independiente. ¿Qué significa? Que no necesita a los demás para seguir adelante. Pero eso tiene un tope y la mayoría de gente se queda ahí. Yo soy dependiente, no necesito a nada ni a nadie, porque soy el más cool. ¡Ah, qué guay! Y para mí está este punto, la interdependencia, que habla sobre, mira, solo llego rápido, pero en equipo llego lejos. Y para mí eso tiene un punto diferencial y brutal en el tema de los negocios. En una manada de lobos, o en cualquier estructura jerárquica de estas características, creen en la interdependencia. Están conectados unos entre otros porque saben que un lobo no puede con un bisonte. Pero 20 lobos sí que pueden contra un bisonte. Un bisonte es un animal que pesa casi 1 tonelada, ¿vale? Y, por ejemplo, estos son lobos canadienses y básicamente lo que hacen, o de Yellowstone o algo así, y lo que hacen básicamente es, su estrategia de caza es en invierno, como hay cierta escasez de presas, lo que hacen es, se ponen en equipo y lo que hacen es perseguir a manadas de caribús, que son como renos, para que os hagáis una idea, o bisontes, y los llevan hacia la nieve más densa, donde el animal por peso cae y se hunde, y entonces como ellos pesan muchísimo menos, lo que hacen es atrapar al animal, ¿vale? Pero la estrategia, tendríais que ver los vídeos de la BBC, es que se me pone la piel de gallina, de cómo los lobos, grabado con un dron desde arriba, aíslan a los ejemplares que son un poquito más vulnerables, como las crías o los animales ancianos, y entonces generan un ataque. Es espectacular. Y esto lo hacen desde la interdependencia. Creen en el equipo. Esto es súper importante. Seáis freelance, seáis empresarios de éxito, esto para mí tiene mucho sentido. Y bueno, y ya para acabar esta conferencia, llegamos a un punto que para mí es muy guay, ¿no? Que es, ¿para qué sirven las relaciones? ¿Alguien se lo ha preguntado alguna vez? ¿No? ¿No? ¿A alguien se le ocurre algo? Sí, claro. ¿Sí? O sea, sí. ¿Para qué crees que sirven las relaciones? Sobre todo para crear sinergias Vale. para un futuro que tu próximo socio, tu mejor amigo, tu amigo de por vida, al final las personas que están detrás no significa que van a estar siempre. Vale. Son las personas que llegan en su momento, Justo. las que realmente van a... Guay. Mira, pues va un poco por allí lo que quiero decir. A mí alguien me dijo una vez esto y me explotó la cabeza. Y es un poco savage, ¿eh? Pero las relaciones no están para hacerte feliz, están para hacerte consciente. ¿Qué significa esto?
Las relaciones no están para hacerte feliz, están para hacerte consciente. Esto habla de las expectativas que hablábamos antes, en las parejas, en las personas. Tú cuando ves una relación, bueno, no voy a escribir nada de hecho, tú cuando ves una relación basada desde la expectativa, es decir, mi pareja, por ejemplo, ella está para hacerme feliz. Y claro, en el momento en que tiene una idea diferente a mí o no encajamos en estas ideas, que me genera una fricción. Y aparte, como yo estoy desde el ego, viéndolo, no me permite un desarrollo. Yo en el momento que comprendí que las relaciones estaban para hacerte consciente, que significa que pase lo que pase, yo aprenderé algo de ti. Y por eso has llegado a mi vida. A mí me marcó radicalmente. Entonces, claro, la vida es incierta. Yo no sé cuánto va a durar una relación. No sé si mañana voy a estar aquí con vosotros. Entonces, primero, que cada día me muevo desde mi propósito, que es el de divulgar conocimiento en este caso. Y luego, en segundo lugar, que tarde o temprano, como eso tiene una fecha de caducidad, no me preocupa que se acabe o no, ¿sabes? Lógicamente, hay sentimientos, hay emociones. Pero a mí me inspira esta idea de decir, bueno, pues si acaba, acaba. Porque todo acaba en esta vida. Y al final, como tú vibras a un nivel de conciencia, quizá llega algo que compensa esa circunstancia. Y eso te permite desarrollarte. Pero bajo ningún concepto yo exijo. Simplemente respeto, que para mí es básico y fundamental. Y con esto acabamos este ciclo de conferencias. Gracias por vuestra atención.